Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en un escenario especial, específico, porque es un día en que la radio y la televisión de Querétaro están transmitiendo desde la Facultad de Derecho y por tanto aquí estamos haciendo la programación del día, pero obviamente en nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, y están ustedes hoy en estos momentos en su programa Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Aquí estamos por el día de hoy el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor, y tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Enrique Cato, que justamente nos está acompañando para hacer algunas consideraciones muy ad hoc a las condiciones que está viviendo nuestro país. Hola, ¿qué tal? Gonzalo Guajardo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, tanto por la televisión como por la radio. Es un gusto y un placer estar aquí en la Facultad de Derecho, tratando de interactuar con nuestra audiencia y tratar un tema por demás importante para la actualidad. Y para ello tenemos un invitado especial, siempre cercano a nosotros, el doctor Enrique Cato. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buen día. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Es interesante hacer la grabación en vivo, con público en vivo, siempre es un reto. Gracias, muy bien, muy bien. Vamos a tratar de concentrarnos bien y de disminuir un poco el ruido que hacen los estudiantes cuando van de una aula a otra. Enrique, la economía del mundo, la economía se convierte en el principal fundamento de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, del desarrollo de la cultura. Históricamente parece que se coloca siempre en ese centro de las relaciones que se establecen socialmente, políticamente. Sí, se puede pensar la economía como señalas, como el medio para alcanzar los fines. El fin es, desde luego, el sustento de las familias, de las personas, de los países, pero la economía en realidad es una consecuencia de la vida institucional. La actividad económica funciona en la medida en que funcionan otras partes de la sociedad, como las relaciones, como la confianza, como las instituciones, las públicas, las costumbres, y en esa medida los países pueden funcionar. Esa es la razón por la que muchos países disfuncionales o en guerras, sus economías aterrizadas al bienestar de la población suelen estar afectadas. Para que la economía como la conocemos en un sistema de compra y venta funcione de manera normal y pueda llegar a proporcionar el bienestar y el sustento de las familias, se necesita que el orden social funcione. Esa es, digamos, parte de la manera en que tendríamos que pensar, no solamente la actividad, sino la vida social en manera más amplia. Oye, Enrique, y históricamente también la economía da lugar a relaciones políticas, a la interacción social. Pareciera ser que es tan importante la economía como el fundamento de la biología, o ahora que estamos aquí en derecho, de las determinaciones jurídicas, el establecimiento de las normas, de las leyes. Yo reconozco en ti una persona que trata de apegarse al conocimiento racional, al conocimiento científico. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que el ser humano no está tan apegado, tan cercano al conocimiento científico, sino que solamente vive, tiene experiencias, sin saber que en esa experiencia y en esas vivencias que tiene, las relaciones que establece son resultado de determinaciones económicas, de determinaciones políticas, de determinaciones jurídicas. Y eso torna
y da lugar a cuestiones ideológicas, a cuestiones políticas. Muy cierto, ahí hay como varios aspectos que señalar. El primero es el de las creencias, nos comportamos y creemos que las cosas funcionan de manera natural y de repente no podemos reconocer cuáles son las causas que están generando las maneras o las conductas o las situaciones en las que vivimos. También recuerdo el tema de que todos vivimos en un mundo físico y tenemos que respetar las leyes de la física, aunque no las conozcamos o aunque no seamos especialistas. En el tema de la economía, estamos inmersos en un sistema, este sistema tiene como consecuencias para la población, quizá no podamos entender muchas cosas relacionadas con las finanzas o la economía, pero de cualquier manera navegamos en este mundo. A diferencia de la física, las leyes de la economía están dictadas, como señalabas, a partir de procesos y de instituciones. A veces se heredan y nadie recuerda de dónde vienen o por qué las cosas son como son. Pero se pueden modificar, se pueden alterar, se pueden ajustar. Lo que vivimos en el planeta es capitalismo sin mayores problemas, ¿no? A lo largo de todos los países, con diferentes grados, ¿no? Entonces se van ajustando dependiendo la determinación de los que gobiernan, qué tipo de capitalismo queremos, a veces con mayor presencia del Estado, a veces con menos. Pero yo creo que debería de quedar claro para la gente que la economía, aunque es un sistema, en realidad está determinado y está diseñado por personas y finalmente es importante la participación de muchos para poder señalar cuáles son las cosas que se podrían ajustar y de qué manera puede ser más equitativo o más desigual para la población. La propiedad privada, Gonzalo. La propiedad privada. Sí, no, lo que quería yo volver un poco a lo que plantea Enrique Cato, relativo a que la economía está promovida por los seres humanos, buscada y diseñada por algunos de ellos al menos, y en principio parecería que yo estoy de acuerdo, pero pienso que más bien la economía es una estructura que necesitamos inevitablemente para promover la sobrevivencia. Es decir, si no pensamos en lo que producimos, en lo que consumimos, en lo que intercambiamos entre nosotros, no estamos entendiendo justamente que el ser humano es un ser social y que por lo tanto necesitamos unos de otros. Y esto nos urge indiscutiblemente al intercambio, a ofrecer y recibir, a necesitar y a mostrar. En ese sentido, me parece a mí, desde luego tú, Cato, eres especialista en el tema, pero me parece a mí que gran parte de la articulación económica no depende tanto de la voluntad humana, sino de otras determinantes. Y justamente ustedes dos en su primera intervención ingresaron a un ámbito de la sociedad que es el del capitalismo, que es algo así como una sobreestructura que nos condiciona para comportarnos de ciertas o cuales maneras, ¿no? Y por eso me gustaría, entre otras cosas, que revisásemos si el capitalismo es una condición necesaria, indispensable e ineludible de la vida humana per se, o es más bien propio de alguna época, de algunas condiciones de la naturaleza. Sí, el planteamiento quizás por donde podríamos empezar es esta relación de intercambio. Quizás pensando en lugares remotos o muchísimos años atrás, podríamos pensar que la gente en realidad generaba un oficio y a partir del oficio generaba intercambios. Y era una manera, digamos, como un capitalismo viejo. Pero de la revolución industrial para acá, pensemos los últimos 200 años, se incorpora otro elemento a la vida social de todos los países del mundo, que es el mercado de trabajo. Entonces, en realidad ya no genero mis propios recursos, ya no soy dueño de mis propias herramientas de trabajo,
de mi propia vida laboral, sino que participo y tengo un empleador y soy una persona subcontratada. Y entonces el intercambio se vuelve un poco como indirecto. Ya no hago un intercambio directamente de mercancía a mercancía dentro de la comunidad, sino voy y busco la moneda, el dinero, mi salario, y finalmente con eso participo en las compras de algunas mercancías. En las grandes ciudades eso ya no se hace directamente en tiendas o en negocios donde los administra el dueño, sino lo hacemos en grandes cadenas comerciales o en pequeños negocios, pero que son propiedad de las multinacionales. Entonces podemos empezar a reconocer marcas. Quizás el ejemplo más famoso es el de las cafeterías. Vemos franquicias de cafeterías, la misma a lo largo de todas las calles y a lo largo de todas las ciudades. Y entonces esta primera idea con la que se fueron construyendo las ciudades, donde había personas, dueños de sus oficios que pertenecían a un gremio y había un sentido de comunidad, se va diluyendo. Por una parte, en el mercado de trabajo, donde yo ya no soy dueño de mi sustento, sino dependo del ingreso de una empresa. Y el segundo, donde las cadenas de comercio finalmente van desplazando y van cambiando la cara de las ciudades, de las colonias y finalmente de las ciudades. Y esto es la característica más moderna y a partir de lo cual podemos empezar a reconocer que la vida social se empieza, la palabra que usamos es atomizar. Los individuos se empiezan a volver como solitarios, empiezan a tratar de encontrarse soluciones individuales cuando en realidad la participación colectiva podría mejorar en mucho al bienestar social. Sí, y añadiría yo que esta comprensión económica o esta comprensión del intercambio en la vida cotidiana no depende precisamente de la voluntad específica de cada individuo, sino que tiene una sobredeterminación. Y tú diste un buen ejemplo, aunque no lo señalaste para ese efecto, pero diste un buen ejemplo cuando señalas que vamos caminando por las calles de una ciudad y vemos una marca, seguimos caminando y volvemos a ver esa marca, seguimos caminando y volvemos a ver esa marca, o nos sentamos frente al televisor o platicamos con algún amigo y volvemos a oír esa marca. Entonces se va sobreponiendo en la lógica de la voluntad de los individuos, se va sobreponiendo, una marca, un título, un nombre, una forma de pensar, y por lo tanto podríamos concluir brevemente que lo que decidimos no depende precisamente de nuestra voluntad específica. De repente muchos de los procesos económicos es como el juego de las vencidas. Alguien tiene como mayor capacidad para imponer y uno tiene menor fuerza, digamos, para tratar de contrarrestar. A lo largo de todos estos periodos, yo señalaba el principio del capitalismo más o menos con las características modernas. Ha habido un proceso de acumulación donde actores económicos tienen como mucho mayor capacidad como para imponerse. Quizás el que normalmente pensamos como personas es el de la guerra de precios. Finalmente, ciertas corporaciones pueden sobrevivir a lo largo del tiempo, sufriendo ganancias, al cabo de que en el mediano y en el largo plazo puedan obtener beneficios y recuperar las pérdidas. Para un negocio familiar o para un pequeño negocio no es posible, digamos, financiarse durante largo tiempo y finalmente podrían perder en este proceso. Es famoso la historia de que cuando llega un gran supermercado a una colonia, empiezan a desaparecer los pequeños comercios, ¿no? Las pequeñas tiendas que habían existido a lo largo de generaciones. Y este es un tipo de caso donde el poder económico finalmente puede desplazar a los pequeños negocios. Habría razones a favor y en contra de por qué este proceso podría beneficiar, pero sin duda tiene un costo en términos de la comunidad y es importante reconocer que al final las decisiones las deberíamos de tomar pensando que se tiene que beneficiar la mayoría de las personas. A lo largo de los tratados de libre comercio, el discurso es que nos vamos a beneficiar porque vamos a poder conseguir mercancías más baratas. Pero esa es la mitad de la historia. La otra parte es con qué dinero vas a comprar esas mercancías baratas.
Entonces se necesita que haya un aparato productivo, que las personas tengan capacidad para emplearse y obtener salarios. Y por el otro lado, también es cierto que necesitamos como alternativas, variedad de productos y finalmente precios bajos. Pero no se puede ver solamente en una dirección, solamente este tipo de negocios son apropiados porque genera, digamos, productos modernos o bajos costos. También es importante saber en qué se van a emplear las personas y a qué salarios. Sí, estoy de acuerdo, aunque me parece que no es tanto un juego de oferta y demanda o una interrelación entre lo que te ofrezco y lo que tú me ofreces a cambio, sino también hay una relación, voy a usar otro término que nosotros usamos con cierta frecuencia, incluido tú, hay una relación ideológica. Es decir, vamos influyendo en los demás a fuerza de imágenes, a fuerza de textos, a fuerza de palabras, a fuerza de generar incluso necesidades, ¿no? Por ejemplo, probablemente antes de llegar aquí a este espacio desde donde estamos transmitiendo, tú te detuviste frente a algún negocio y entraste para tomar un café, ¿sí? ¿De dónde sacas tú la necesidad del café? ¿O de dónde sacas tú que en lugar de haberte preparado un café en tu casa y traerlo en una garrafa especial, podías detenerte frente a un establecimiento y comprarlo? Es decir, aparentemente esto te ha beneficiado en cuanto que te hace más fácil operar, pero a final de cuentas te va condicionando poco a poco para que te acostumbres a proceder de esta manera. Oílo. No, desde luego, no, el proceso ideológico es, y estamos atrapados, ¿no? Sí. Digamos, no observamos alternativas. Yo creo que es importante decirle a las personas que siempre es importante volver a pensar los temas, cuestionar, que es mucho del trabajo que hacemos en la universidad, ¿no? Cuestionar todo, no con el fin de encontrarle defectos, sino simplemente tratando de encontrarle mejoras al sistema. Y en la medida en que empezamos a tener posibilidades, podemos empezar a encontrar un poco las explicaciones de por qué la ideología nos determina que todo lo tenemos que hacer a partir de relaciones de mercado. Por un lado tú dices, ¿por qué no hago los alimentos en mi casa y en vez de eso voy a un establecimiento y pago por conseguir comida? Porque muchas de las cosas que se hacían en el hogar a lo largo de muchísimo tiempo, ahora lo hacemos como una transacción de mercado, ¿no? Cosas como prepararse la ropa, cortarse el cabello, el cuidado de los niños, en fin, lo hacíamos dentro. Y la razón es que nos estamos volviendo pobres de tiempo. En este proceso de que las ciudades son más grandes, necesitamos más tiempo para desplazarnos y entonces muchas las intentamos resolver a través de la compraventa. Y el espacio del capitalismo se va haciendo más grande y va ganando los espacios dentro del hogar, incluso de las relaciones amorosas y muchos temas que podemos empezar a decir. Y para empezar a tener como más proveedores, más transacciones de compra-venta, necesitamos más dinero y por lo tanto necesitamos un segundo empleo, un tercero o pasar mayores cantidades de horas dentro del trabajo. Y todo eso es estar entrampado y digamos dentro de la ruedita del hámster, tratando de perseguir estas necesidades que ciertamente no son básicas, que podríamos vivir sin muchísimas de estas alternativas, que se han empezado a generar opciones o se empieza a decir en voz alta que todas estas cuestiones, lejos de generarnos mayor satisfacción, nos generan como mayor empobrecimiento, mayor insatisfacción y finalmente una peor calidad de vida. No sería extraño empezar a señalar cuántas personas muy jóvenes tienen problemas relacionados con el estrés, con la ansiedad, digamos, con la insatisfacción personal y todas estas acompañadas de este proceso de ideologización. Oye, Enrique, el dinero, ley fundamental del capitalismo, el origen de la familia, la propiedad privada, la organización del Estado, fundamentos de un desarrollo teórico e histórico de la economía. La formación del cerebro humano, la conformación de la estructura física del ser humano, el papel del trabajo.
me parece fundamental que encontremos no solo una explicación de la economía, sino varias explicaciones de la economía. Y cuando aparecen varias explicaciones de la economía, ahí en ese tipo de confrontación teórica o histórica, se producen también posicionamientos ideológicos o posicionamientos políticos. De otra manera, para ustedes los economistas, no es lo mismo el origen de la riqueza o la riqueza de las naciones que el capital. Entonces son explicaciones diferentes. Y en cada una de esas explicaciones da lugar a posicionamientos, no solo teóricos, sino posicionamientos políticos de confrontación ideológica. Entonces, ¿hacia dónde se está inclinando la sociedad moderna? Sí, yo creo que hay un parteaguas en el 2020 con el tema de la pandemia y el confinamiento. Ajá. Muchísimas personas empezaron a cuestionarse cómo era mejor, si el día normal de trabajo o digamos una situación donde uno podía pasar más tiempo con las personas con las que cohabita, ¿no? Con la familia. Y ahí hay un proceso que empieza a recuperar un montón de temas junto con la pandemia y que las ciudades empezaron a callar y empezó a cambiar el tema. También resurge pues este tema permanente que tenemos sobre el cambio climático y finalmente la explotación de los recursos naturales y hacia dónde vamos, que yo creo que Sí. acompaña este proceso que tú estás señalando. Entonces hay un régimen que es el dominante y las voces alternativas yo creo que tienen espacios muy pequeños. Se supone que las nuevas generaciones tienen como diferentes hábitos laborales, ¿no? Donde intenta no caer en los vicios de las viejas generaciones, que es el agotamiento laboral, ¿no? El famoso burnout. Pero por un lado hay como mayor conciencia de la salud mental y por otro lado yo creo que hay un proceso de consumismo muy distanciado con las viejas generaciones. Entonces hay el diálogo intergeneracional. Yo creo que va por un lado el cuidado personal o la satisfacción que puede caer en el nihilismo y por el otro lado, ¿no? El tema de estar dentro del sistema atrapado en este proceso donde la actividad favorita de esparcimiento es salir de compras, ¿no? Creo que lo tendríamos que señalar de esa manera. Y hay un tercer elemento que yo creo que también está tomando relevancia, no sé hasta dónde va a llegar este tercer elemento, pero tú hablaste del cuidado personal y de la respuesta a las exigencias laborales y del mercado, pero decía que hay un tercer elemento y es el cuidado del ambiente, ¿sí? El cuidado de la naturaleza. Creo que cada vez están surgiendo nuevas organizaciones o al menos algunos individuos que van buscando alternativas a esta forma de vida, justamente porque la vida en la ciudad resulta con mucha frecuencia asfixiante en cuanto que tiene ya establecidos ciertos parámetros de comportamiento y se va afectando a la naturaleza misma. Sí, existen estos fenómenos y habría que pensar un poco como cuál es su contribución o hasta dónde pueden ser alguna respuesta para el fenómeno. Yo creo que se han multiplicado, que hay muchísimas personas que son como muy conscientes de cuál es el impacto que tiene la vida individual, pero por el otro lado el tamaño del consumo en las grandes ciudades es, digamos, abrumador y va creciendo y no creo que sea como una respuesta sencilla o que finalmente se pueda dar vuelta a la página sobre ese problema. Al final, mucho de la respuesta ambiental está capturada. Se utiliza el concepto de greenwashing, ¿no? Como para decir, bueno, esto aparentemente es ecológico, pero en realidad no lo es. Y algo que estábamos platicando antes era un poco el de las marcas, las franquicias y las multinacionales. Y resulta... para mí resulta desquiciante pensar que muchas de las cosas que consumimos tienen que navegar 10,000 o 20,000 kilómetros antes de que llegue a tu domicilio,
pero las personas cómodamente lo puedan recibir directamente en la puerta de sus casas, ¿no? Entonces, digamos, ese tamaño de movimiento de mercancías es muchísimo más grande y más contaminante que los esfuerzos individuales y pequeños que puedan hacer, si tú gustas, 10 o 20% de la población. No alcanzan, ¿no?, a remontar o a contrarrestar ese efecto. Yo te quiero llevar, discúlpame, Enrique, te quisiera llevar a preocupaciones personales que de alguna manera son personales porque las ha influido los medios, ha influido los fenómenos sociales, la protesta, la manifestación, la inconformidad. Y entonces yo quisiera que un economista me diera su punto de vista con respecto a la exclusión, con respecto a el agua como mercancía. Con la participación de Gonzalo, yo decía de la naturaleza, le iba a decir, Gonzalo, toda la naturaleza se ha convertido en materia prima. Todas las relaciones sociales buscan mercantilizarse en un estado capitalista o bajo este régimen capitalista. Y entonces yo me pregunto, ¿qué no la misma naturaleza y el conocimiento que tenemos de esa naturaleza coloca a ciertos productos, a ciertos recursos naturales, los coloca como un derecho humano, genuinamente, y no tendríamos por qué estar en discusiones sobre la propiedad? Sí, bueno, el planteamiento de los gobiernos es esto, ¿no?, que los recursos pertenecen a la nación y como todos somos parte del Estado, finalmente tendríamos derecho. Y de por medio se interpone este tema de la transacción, de lo que hemos estado diciendo. Tú señalabas, por un lado tenemos derecho y por el otro lado hay una mercantilización y los dos paradigmas están en choque. Y entonces, de alguna manera, los que tienen que administrar los recursos naturales, tanto el suelo como para que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, como el agua, finalmente lo condicionan a partir de una tarifa. Se supone que la tarifa no tendría fines de lucro. La tarifa, digamos, debería de servir como para financiar el costo de operación de, digamos, los administradores de los recursos. Y aún así, aún así tenemos el tema de que se empieza a generar exclusión, se empiezan a generar sobrecostos, se empiezan a generar concesiones y las concesiones empiezan a incrementar los costos y no hay rendición de cuentas. Y esa es parte de la discusión que tenemos todo el tiempo. Y finalmente, lo que nosotros sabemos es que cuando predomina el mecanismo de la mercantilización, ocurre la exclusión. Y los gobiernos no generan mecanismos para compensar esto. De hecho, nunca están a discusión estos temas. Se dice que es suficiente con que haya diferentes escalas para la clase popular, la clase media y la clase alta, que con esto se resuelve el tema. Y lo que sabemos es que no. Y tampoco hay como espacio a la discusión, porque digamos, los administradores de los recursos, tanto del suelo como del agua, como de la minería y como muchos otros, suponen que la población no puede participar en las discusiones, que no hay como la capacidad en la población para conocer cuál es la mejor manera de resolver los problemas. Y esta es la exclusión. Es una exclusión no solamente de los recursos, sino de la toma de decisiones. Y al final, las personas que salen perjudicadas en este proceso de asignación se les califica como no aptas, como no enteradas o finalmente como personas flojas que no son capaces de procurarse el bienestar individual, cuando la solución no pasa por lo que yo puedo hacer, porque no hay alternativas. El suelo es finito y finalmente, si yo no soy capaz de poder comprar unos metros cuadrados para tener dónde vivir, finalmente voy a quedar excluido probablemente del lugar donde nací. Y es un tema de lo que no platicamos, porque como platicábamos hace un segundo, las decisiones se están tomando de manera individual, pero los afectados por esas decisiones se cuentan en miles y en decenas de miles en una ciudad, por ejemplo, del tamaño de Querétaro. Bien, vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante, Enrique, después del corte, ¿sí? Por favor. Esto
Regresamos a su programa Tetras, les agradecemos que continúen con nosotros y más le agradecemos al doctor Enrique Cato que hoy nos esté acompañando para ilustrarnos acerca de los procesos económicos que se dan en el mundo y particularmente en esta época. Nuevamente te damos las gracias, Enrique, por estar con nosotros, y estabas hablando respecto a una formulación interrogativa de Sergio, a quien le agradecería que volviera a hacer la pregunta para introducir. Es que estamos hablando del trabajo, Gonzalo, y el papel del trabajo históricamente ha sido fundamental para el desarrollo de la economía. Pero también en la cuestión del trabajo, cuando aparece la industrialización, que ya nos comentaba Enrique históricamente este fenómeno, bueno, la industrialización sienta perfectamente las bases de las relaciones sociales de producción. Y falta una tercera pierna o pata, el mercado. Sí, efectivamente, el mercado que demanda, el mercado que capta o que de alguna manera abre los espacios para la producción y en donde ya hay definición de medios de producción y aparición de tecnología. Pero pensando en el trabajo, Enrique, el desarrollo del capitalismo es un desarrollo que va generando no solamente espacios posibles para la mano de obra o para el trabajo o para la capacitación o para la formación de recursos, hasta llegar a los talentos, esos talentos que son captados y seleccionados por la industria en diferentes niveles, en diferentes estratos. ¿Cómo ves ahora el papel del trabajo dentro de esta estructura, de este modo de producción que produce cada vez más exclusión? ¿Produce cada vez más qué? Exclusión. Ajá, pero además se internacionaliza. Sí, pero quisiera que Enrique me quitara todas esas velos que tengo que no me permiten ver con claridad. ¿Por qué hay tantas personas que tienen capacitación, que tienen formación, que son aptos para poder desempeñarse en un trabajo y no son tomados en cuenta tan fácilmente por la industria, por las organizaciones? Sí, habría que pensar ahí como varios temas, principalmente ahora que señalas el tema de los talentos, estaba pensando en la negociación. Sí, una empresa tiene un valor en el mercado gracias y tiene a su capital humano, le llaman ahora. Y ese capital humano son verdaderos talentos que están incluso certificados. Sí, el mejor de los mundos posibles para, digamos, para el reclutador, que es el que administra la empresa, es que tengas una fila de personas más o menos con habilidades similares a las cuales puedas contratar, porque la capacidad de negociación, un poco como platicábamos en la primera mitad, permite que aunque la persona sea extremadamente talentosa, la remuneración que vaya a recibir vaya a estar como muy por debajo de lo que en una distribución justa pudiera conseguir. Esto como por una parte, y eso va generando exclusión, porque uno puede tener como muchas habilidades, pero necesita, digamos, pertenecer a un grupo, tener las herramientas, tener los equipos profesionales para poder materializar su medio de vida a partir del trabajo. Y respecto al primer planteamiento que tú hacías sobre cómo vamos teniendo la necesidad de tener mayores entrenamientos para poder participar en las industrias modernas, el concepto que se fue filtrando fue el de capital humano. Entonces, no solamente es suficiente con presentarme a trabajar, con ser responsable, con mantener todo bajo control, sino hay que empezar a generar muchos entrenamientos en diferentes áreas, pasando por las relaciones humanas, por los perfiles técnicos, finalmente por los códigos fiscales, las responsabilidades legales de una
cantidad enorme de cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Y supuestamente, bajo el discurso del capital humano, nosotros podríamos beneficiarnos de todo eso que hemos estado aprendiendo. Y hay una discusión bien interesante donde se preguntan si ese capital humano existe. Entonces, existen las habilidades que se aprenden, existe, digamos, el talento al que nos estamos refiriendo acá, que puede ser adquirido o puede ser innato, pero no habría tal cosa como capital, porque el capital es algo que puede trabajar independientemente del dueño. Entonces, yo puedo, digamos, rentar mis bienes de capital y finalmente pueden producir sin mí, pero el capital humano está, digamos, asociado a la persona de manera intrínseca y por lo tanto suena más a trabajo que a capital. El capital humano es más trabajo, es más el tiempo de la persona dedicada durante una jornada a algo parecido como capital humano. ¿Me van a pagar más porque soy productivo? Sí, pero probablemente eso sea trabajo. Sería más productividad laboral que productividad del capital humano. Y entonces en esta discusión de vamos todos volviéndonos más productivos, finalmente es un tema donde el beneficio siempre termina yéndose a los dueños de la empresa y finalmente poco se queda del lado de los trabajadores. Al principio ustedes estaban planteando este tema de que surgen los mercados, surge la propiedad privada, pero lo más importante es que surgen las grandes empresas. Y estas grandes empresas están acompañadas de esto que estamos platicando acá, de capas de gerentes y también capas de personas que quieren trabajar en las empresas. Y ahora no es el espacio, pero es importante recordar que finalmente las personas dejaron de trabajar para sí mismas y empezaron a trabajar en las empresas un poco obligadas por las condiciones, ¿no? Entonces, hubieron muchas condiciones históricas que finalmente obligaron y orillaron a las personas a que lo hicieran y finalmente estamos en esta modernidad 2024. Sí, me parece que esas condiciones son de muchos tipos, pero una de ellas me parece que fue, no es la única, pero es determinante, la cosificación del trabajador. Es decir, el trabajador no es visto como un ser humano que produce, que es productor y que posibilita la vida de todos los demás, sino el trabajador es visto como alguien que a partir de materia prima da lugar a productos terminados. ¿No te parece que nuestro amigo economista le sacó a hablar del desempleo que produce esta generación de desempleo? Bueno, hay que dar tiempos. Primero él estaba tratando de aclarar cómo entender lo del capital y cómo entender al capital humano y seguramente en algún momento va a entrar al tema pues del desempleo, sí, que es parte de la noción de capital humano. Exactamente, sí. Porque con esta explicación que nos da Enrique, yo percibo que esos talentos y esa capacitación o esa formación que es medida como capital humano, produce o genera un fenómeno individualista, es muy individualista. Y de lucha de unos contra otros, someter a los demás o no dejarlos aparecer para yo prosperar. Destacar sobre el otro, sí, y hacerlo a un lado de mi camino. Sí. Entonces eso a mí también me parece que es un fenómeno lateral o colateral que tendría que ser también recuperado por la economía y recuperado también por la estructura gubernamental o por la organización productiva, las organizaciones productivas. Digamos, la discusión suele ser si hay demasiados especialistas, ¿no?, para el tamaño de la economía que tenemos y se suele enfocar así, dicen, ya no deberíamos de tener tantos egresados universitarios porque muchos egresados universitarios no encuentran los espacios ocupacionales, ¿no? Sí, entonces, acá digamos, la carga de la culpabilidad es de las personas que se preparan, ¿no?, y tratan de buscar un bienestar y se quita la responsabilidad al otro lado, ¿no?, que sería la debilidad económica y un país como el nuestro que ha vivido permanentemente en una situación de baja productividad, finalmente
la necesidad, digamos, no se reconoce que el problema no es que las personas quieran prepararse, sino finalmente que la economía no está generando los espacios y las oportunidades para el tamaño de la población que tenemos. Es sorprendente la respuesta de, hay demasiados estudiantes universitarios y cuando uno calcula más o menos qué porcentaje de la población tiene un grado de educación superior, y es 20%. Y digamos, en algunos lugares es mucho más pequeño que esto y aún así existe una percepción que el problema pasa porque las personas están sobrepreparadas. Y lo que estamos platicando acá es que no, que en realidad nuestras regiones, nuestras ciudades no están generando los espacios suficientes y que el problema hay que resolverlo en otro lado. Normalmente los políticos cuando están buscando el voto dicen que van a favorecer el surgimiento de empresas, que van a estar haciendo giras, ¿no?, para la atracción de inversiones. Eso no lo dicen durante la campaña electoral, lo dicen después, pero sigue siendo una medida insuficiente y finalmente hay que dar un impulso mucho más grande a esto de cómo crear los espacios de trabajo para que muchas personas puedan tener las oportunidades que quieran. En México el desempleo no es un problema, digamos, en la medición oficial. En la medición oficial dicen que hay 3% de personas sin trabajo, ¿no? En realidad, solamente las personas con mucho privilegio pueden permanecer largos periodos de tiempo sin un trabajo. Entonces, como no tenemos seguros de desempleo o no tenemos un ingreso suficiente cuando estamos desempleados, no podemos permitirnos permanecer sin un trabajo. El problema es más, lo podríamos clasificar como de subocupación o subempleo. Tenemos un trabajo, pero para el cual, digamos, probablemente estemos sobrecalificados o no sea el que nosotros queramos o no quede, digamos, implique demasiado traslado o largas jornadas de trabajo o algún tipo de insatisfacción. Y entonces sí, el número o el porcentaje de desempleados se dispara y ese sería el reflejo de la estructura económica que nosotros tenemos. Algo que se ha estado discutiendo últimamente es este tema de los sistemas de cuidados. Si preguntamos cuántas millones de personas están con la necesidad de un empleo, pero sin la posibilidad material de dejar sus casas para ir a trabajar, entonces el desempleo se duplica o se triplica. Realmente es muchísimas personas que no pueden salir de sus casas porque, digamos, se hacen responsables de menores o de personas mayores, o incluso también se califican las estadísticas personas cuya pareja no les permite salir a trabajar. Entonces, el desempleo con las mediciones oficiales no corresponde al tipo de sociedad que tenemos. Tendremos que pensar más el subempleo o finalmente personas que no están con la posibilidad, aunque sí con la necesidad de buscar un empleo. O bien de articular de una manera diferente los empleos. Es decir, me pregunto por qué, por ejemplo, gente de Amealco, gente de Cadereyta, gente de fuera de la ciudad de Querétaro, tiene que estarse trasladando aquí porque si no, no tiene manera de ser un trabajador en su propio espacio. ¿Por qué no mover justamente los espacios laborales hacia otros terrenos, hacia otras localidades que acerquen no las personas al trabajo, sino el trabajo a las personas, ¿no? Por ejemplo. Es parte de la discusión que estamos haciendo. ¿Cuántos son los puestos de trabajo que se necesitarían? Y la parte complementaria de esa pregunta es ¿en dónde se necesitarían? Ajá. Y el tema es, podemos verlo en dos lados. Algo que normalmente no platicamos es el favoritismo. Para las personas, digamos, presidentes municipales o finalmente gobernadores prefieren ciertos lugares a otro. Entonces, cuando hay una, digamos, posibilidad de decidir en dónde localizar las empresas, finalmente los políticos que tienen como más jerarquía, finalmente eligen sus lugares donde ellos radican. Entonces podríamos imaginar el caso de Querétaro, San Juan del Río, durante mucho tiempo fue compitiendo con la capital y finalmente probablemente en los últimos 15 años se haya rezagado, ya no platiquemos que las inversiones llegan a San Juan del Río y puede explicarse por el tema del favoritismo.
El segundo tema es que los dueños de las empresas no viven en estos lugares donde tú señalas y finalmente se ubican o finalmente se localizan en los lugares donde las personas que tienen la capacidad de financiar y de abrir las empresas finalmente ocurren. ¿Qué se necesita? Un sistema de ciudades mucho más equitativo, y lo que tenemos es que las aglomeraciones urbanas van generando mayores desigualdades, y finalmente quienes tienen que moverse son las personas con menos opciones. Los que pueden abrir las empresas tienen más alternativas y finalmente pueden tomar mano y elegir. Que es correlativo a otro fenómeno, y es el volver a las empresas, lo llamo así ya que tú usaste el término, a las empresas, pero en su condición de macroempresas, no de microempresas. Esto es, antes hablábamos de don Pedro, el de la tiendita, ¿sí? Antes hablábamos de Petra, la costurera, y así hablábamos de oficios que se desempeñaban en varios lugares y estaban regenteados por 1, 2, 3 personas. Hoy más bien pensamos en la macroempresa, donde hay un anonimato de los trabajadores. El que sale a la luz es el dueño o el principal inversionista de la empresa. La marca. O la marca, pero el trabajador ya no es visto. En ese sentido, yo digo que hay un abandono del trabajador como figura central o fundamental de una sociedad productiva. Pues bueno, esa es parte de la discusión. Estaba escuchándote y trataba de imaginarme un poco los fenómenos migratorios, cómo las personas salen de los lugares de orígenes y se mueven en esta dirección. Entonces, yo aquí adelantaba una respuesta para finalmente lograr que la actividad económica surja más o menos por igual a lo largo del territorio. Se necesita un sistema de ciudades, ¿no? Ajá, sí, y se necesita un sistema de ciudades, se necesita de tener esta migración interna, que el país México es enorme, pero finalmente 10 ciudades son las que están atrayendo las inversiones, por ejemplo, las ciudades de playa. Y yo quisiera señalar acá que lo que ha ocurrido en los últimos 6 años es un poco rescatar el sureste de México, ¿no? Entonces, si en alguna medida el país ha funcionado después de la pandemia para acá, en parte tiene que ver con las inversiones que se hicieron en el sureste del país, que son, digamos, muchas de las regiones expulsoras de población hacia otros lugares del país y finalmente al extranjero. Me voy a meter ahora al terreno de los metarrelatos, si te parece, Gonzalo. Adelante. La explicación economicista, mi querido Enrique, en estos momentos de la igualdad, la explicación de la libertad, la explicación del progreso, la explicación del orden, la explicación de la justicia, frente a la voracidad exacerbada de la empresa, de la industrialización, de la mundialización, de la concentración de la economía y de la dominación y la hegemonía política de la derecha sobre la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estamos viviendo a finales de un sexenio convulsionante. Nos quedan 3 minutos para que Enrique haga la conclusión de todo esto que planteaste. Perdón. Bueno, yo estoy de acuerdo. Tenemos una explicación economicista muy amplia. Normalmente, digamos, entre los colegas hablamos del homo economicus, esta persona egoísta que quiere resolver sus problemas de forma individual, sin importar cuáles son las consecuencias. Pero ha venido creciendo una voz muy grande respecto a los problemas de la desigualdad, respecto a la necesidad de cobrar los impuestos de manera diferente, de tal manera de generar una sociedad mucho más equitativa. Ha habido una discusión a nivel mundial, curiosamente originada desde Estados Unidos, sobre la necesidad de cobrar impuestos a las multinacionales que están tratando de escapar del cobro de impuestos en sus países de origen, y finalmente los impuestos a los multimillonarios. Entonces,
toda esta visión economicista finalmente empieza a alcanzar como un máximo y se empiezan a tratar de generar instrumentos para acotar el tamaño de las explicaciones economicistas. Pero el punto no es solo que sea una discusión, dijéramos, entre las élites de la economía o las élites de la empresa, sino también conducir esa discusión hacia la población misma que está siendo afectada para que pueda ofrecer ciertas alternativas. Ciertamente, yo creo que parte de la discusión electoral pasa por discutir quiénes pueden ser las mejores opciones para el bienestar colectivo. Nos vamos a tener que ir, Gonzalo, pero las explicaciones que nos ha dado Enrique me parece que es necesario tomarlas en cuenta para la dinámica de la sociedad y la cultura que se está viviendo en estos momentos, no solo de la coyuntura del cierre de un sexenio, sino la explicación esperanzadora de un mejor orden, de una mejor estructuración social. Bueno, yo quisiera, no para la próxima, pero sí en breve, volverte a invitar para que nos des un análisis de cómo ves el arranque, ya que Sergio habló del fin de la gestión de López Obrador, cómo ves el arranque de una nueva gestión, ¿sí? Te agradezco mucho, te agradecemos mucho, seguramente la audiencia te va a estar buscando. Hasta pronto. Muchas gracias. Bien. Gracias, Adiós. Enrique. Gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.